Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra última mesa redonda. Lo que nos toca ahora es aterrizar todo lo que nos han venido contando en los territorios y hemos hecho una selección con muchos ejemplos de distintas partes de la península, bueno, pues para que puedan compartir con nosotros todos esos proyectos y todas esas ideas que están sobre la mesa. Voy a moderar yo la mesa, voy a ser muy estricta y disculparme de antemano por los tiempos para no llegar tarde. Y en primer lugar voy a ceder la palabra a la directora del Institut Català de la Energia, Marta Morera. Muy buenas tardes y adelante. Hola, vale. Pues nada, en primer lugar agradecer la invitación. Sobre mí recae el peso de ser la única ponente mujer de toda la jornada, que no he podido estar por otro lado, que también pido disculpas porque me hubiera gustado ver estos representantes masculinos, ¿no?, que han estado durante todos estos años al cargo, ¿no?, de liderar el ámbito energético en Cataluña y en el Estado. En segundo lugar, me hacía ilusión también para coincidir con Mariano Marzo, ¿no?, que lo invitamos en 2012 a la reunión kick-off del proyecto de ahorro y eficiencia energética precisamente en el sector industrial en Rubí, ¿no?, en la ciudad de Rubí, y en el que estos días nos hemos acordado mucho de él porque en esa presentación, ¿no?, hacía referencia a algo que en estos últimos días ha sucedido, ¿no?, en relación a todo el caso Movistar, ¿no?, que ya en esa época ya apuntaba cómo podían llegar a pasar estas cosas, ¿no? También para coincidir, que al final no ha podido ser, con Joan Gruisart, ¿no?, que también habíamos coincidido tiempo atrás en las trincheras, ¿no?, él desde Baleares, yo en Rubí, y que habíamos estado en contacto pues para compartir eso, ¿no?, aterrizar todos estos objetivos, ¿no?, que se van posponiendo, ¿no?, y luego llegamos a la fecha en que ya tendrían que estar cumplidos y, bueno, por más que nos vayamos proponiendo nuevos objetivos, no hemos llegado al objetivo inicial porque tampoco lo han acompañado las políticas, ni los planes, ni la ejecución de esos planes, ¿no?, que tienen que estar. Nos podemos plantear muchos objetivos, pero después tiene que ir acompañado de una serie, efectivamente, como hicimos en Rubí en su momento, ¿no?, de un plan bien enfocado a donde más consumo y donde más resultados hay que conseguir, con acciones concretas y alineando, ¿no?, los diferentes sectores que tienen que conseguir esos resultados. Y hasta ahora está claro que ni las políticas ni la ejecución de los planes se ha realizado. En el ámbito donde estoy ahora, el Instituto Catalán de Energía, nos encontramos en que por fin despega la transición energética, y esto según qué presentaciones un poco engañosas, ¿no?, porque evidentemente no podemos comparar la evolución de los últimos 20 años con lo que tenemos que llegar a conseguir en los próximos, con los mismos actores y con las mismas políticas que no han hecho posible llegar a estos objetivos, con lo cual está claro que si arranca ahora por fin la transición energética es porque tanto las políticas como las estrategias que hay que desarrollar para llegar a cambiar estas cifras, y solo pongo un ejemplo, ¿no?, hace 10 años nadie se podía imaginar las cifras que tenemos hoy en día de autoconsumo, que el crecimiento ha sido exponencial. Ahora, también pongo un ejemplo de justo ayer que me va muy bien. En LinkedIn compartía el director general de BASF en Cataluña un vídeo muy potente, ¿no?, de cómo la industria, precisamente las empresas básicamente, tienen que cambiar el paradigma y no solo buscar el beneficio económico, sino el retorno social de su actividad, para llegar a los objetivos en todos los ámbitos, ¿no? De la misma manera que la administración también tiene que buscar la gestión económica de los recursos públicos para ser eficiente como las empresas, el retorno social, ¿no?, esa licencia social que hablaba ayer el director general de BASF, es algo que la industria, las empresas tienen que empezar a incorporar, ¿no?, dentro de sus objetivos,
y esto representa un cambio de rumbo muy difícil. Y la transición energética, yo hago el paralelismo de lo mismo, ¿no? Es un transatlántico que hay que virar y para eso hay que poner las bases a todos los niveles, regulatorio, técnico y de los diferentes sectores. Como ICAEN, ¿qué hemos hecho? Por fin terminar esta prospectiva energética de Cataluña y no solo eso, sino que por primera vez el Gobierno la ha aprobado, asumiendo estos objetivos. Más allá de esto, centrarnos en la parte industrial, que es el tema de hoy, en la elaboración de la hoja de ruta de descarbonización de los diferentes sectores y subsectores de Cataluña. Está claro que lo que hay que hacer es inimaginable, pero o empezamos o seguiremos con estos mismos resultados que se mostraban hasta ahora, ¿no? Con lo cual, aquí la perspectiva lo que marca ya no es tanto el objetivo, sino las 20 estrategias que hay que desarrollar al máximo nivel y de forma coordinada para conseguir estos resultados. Y en esto es ahora en lo que empezamos. Empezamos tardísimo, donde tenemos que llegar es brutal, pero es la única manera de garantizar que el sistema energético catalán contribuya a la descarbonización de la economía en Cataluña en el horizonte 2050. Técnicamente se puede, no solo es un cambio tecnológico, también es estructural, hay que cambiar, y la Proencat os invito también a echarle un vistazo, es un documento extenso, pero se puede ir por apartados, ¿no? Poco a poco, ir asimilando. Y esta es la hoja de ruta del Gobierno de hoy en día. Evidentemente llevamos 2 años con cambios normativos, con incremento de personal dedicado a la tramitación de expedientes de renovables y de otras subvenciones, subvenciones que vendrán a la electrificación, planificación de las redes que tienen que soportar este sistema, de proyectos de almacenamiento. En sí es toda esta, no solo el desarrollo de las renovables. Hay una parte muy importante en la demanda que muchas veces se obvia. Y esto también teniendo en cuenta unos parámetros de crecimiento en base a lo que marca Europa, el 1% del PIB anual, etcétera. Todo esto y más las mejoras en los diferentes sectores. Si todo esto no es así, evidentemente hay que recalcular. La prospectiva no es un plan, es una prospectiva, como dice el nombre, y evidentemente a medida que van habiendo tecnologías nuevas, van habiendo mejoras en los diferentes sectores, se va incorporando y se va recalculando. En definitiva, creo que ya no tengo más tiempo. Un minuto tampoco. Venga, pues ya hago el colofón ahí. No podemos decir que en 2030 no vamos a llegar a los objetivos basándonos en los 2 últimos años o en los 20 últimos años, porque los 2 últimos años han habido cambios y necesitamos que aún haya muchos más cambios a nivel de formación, de formación de personas que necesitaremos, que es una barbaridad de personas que se necesitan para ejecutar esta transición energética y para eso hay que formarlos y ahora no los tenemos. Y con el boom del autoconsumo también ha habido esta dificultad, ¿no? Que no se ha apostado antes para la formación de personas que se han necesitado durante esta época de boom de autoconsumo, pues lo mismo pasará en el resto de tecnologías y de proyectos que hay que desarrollar dentro de esta transición. Con lo cual, se ponen ahora las bases para llegar a estos objetivos, que es un reto enorme a nivel de todas las administraciones, pero también del conjunto de la sociedad, que la administración tiene que liderar, tiene que poner facilidades, tiene que rebajar mucho la burocracia, y en eso estamos también, pero nos aplica a nosotros mismos esta burocracia, que es espantosa y la sufrimos cada día, y a la vez incorporar también toda la parte social de territorio, explicar muy bien el por qué tenemos que ir hacia ahí, explicar muy bien los datos, simplificando mucho, pero tampoco que se entienda, y esto es complicado. Y todo esto lo estamos empezando ahora, todo a la vez, al máximo nivel, y
o remamos todos los que estamos implicados en este proceso, o si están los intereses, ¿no?, de cada sector también, de los diferentes empresarios y lobbies, ¿no?, diríamos, de cada uno de los ámbitos. La Administración lo que tiene es el ser objetiva y en el caso de Cataluña y la PROINCAT, seguir los 12 principios que emanan de la Ley de Cambio Climático y del Pacto Nacional de Transición Energética. Muchísimas gracias, Marta. Nos explica ahora también de qué manera se aterrizan todos estos objetivos que tenemos en el umbral 2050 don Carlos Sontañón, que es director de Transición y Medio Ambiente de Forestalia. Adelante, don Carlos. ¿Tiene ahí? ¿La tiene ya? ¿Todavía no se ve? Ahora sí. Vale, ahora sí. Lo que no estás viendo es en la pantalla. Buenas tardes a todos. Bien, el objeto de mi intervención es presentar un proyecto que Forestalia viene desarrollando desde hace 3-4 años. Es un proyecto de energías renovables diferente, no es un proyecto convencional. Es un proyecto en el que la empresa ha creído firmemente desde el principio. Ha habido, efectivamente, debido a esa situación de proyecto distinto, muchas incomprensiones y muchas situaciones complejas que superar. Es importante también decir que de lo que se ha ido a lo largo de la jornada, pues nos reafirma de la importancia, de la utilidad del proyecto con el que estamos trabajando en este momento. Este proyecto en este momento no es una idea, es una realidad ya. Es un proyecto que tiene un grado de madurez, digamos, muy alto. Un proyecto que tiene un periodo digamos, de implementación ya pues muy reducido porque tiene mucho tramo recorrido. Esta pantalla está apagada. Habría que encenderla, ¿eh? ¿Cómo? Vale, pues sí. ¿Puedo cambiar yo? No. Ah, vale. De acuerdo. Pues si va a la transparencia anterior, por favor, antes del índice. Bueno, pues el proyecto es un proyecto que denominamos proyecto 3.4, 3 ejes, 4 gigavatios. Correcto, gracias. El proyecto Forestalia, ahora explicaremos un poco su contenido y entraremos a por qué desarrollar este proyecto, cuál es el motivo de este proyecto, cuál es la utilidad que tiene este proyecto, aunque, como ya decía, muchas de las respuestas se han ido dando a lo largo de las sesiones. Bien, vamos a, digamos, arrancar en unas cuestiones que voy a pasar muy deprisa sobre ellas porque se han hablado a lo largo de toda la jornada, como son efectivamente las situaciones de generación, de consumo en Cataluña. Vamos después a ver un poco la forma de resolver estas situaciones de alcanzar los objetivos y resolver los desequilibrios entre consumo y generación. Ver un poco la incidencia territorial, que esto yo creo que es muy relevante de este proyecto de Forestalia en el territorio, y finalmente pues llegar a unas conclusiones. En el tema de digamos, objetivos y datos que se han dado, no voy a entrar más en ellos, porque yo creo que se han explicado, digamos, de manera suficiente, pero simplemente comentar dos cuestiones. Un dato, nuestra factura de productos derivados del petróleo y gas al año son 40.000 millones de euros. Otra cuestión importante
es que la Unión Europea, cuando hace sus nuevos objetivos, no territorializa el tema por Estados miembros, sino que simplemente, digamos, lo que exige es que efectivamente los Estados miembros, a través de sus planes nacionales de energía, presenten sus soluciones, con lo cual la Unión Europea, de esa manera, digamos, tiene las herramientas para conseguir esos objetivos o esa coherencia que quiere dar. Esa situación prácticamente se traslada exactamente igual en el PNIEC. No hay una territorialización por territorios, lo que efectivamente implica que hay que tratar de desarrollar renovables en aquellos sitios donde tenemos potencialidad para desarrollarlas. Territorios que no la tienen, pues efectivamente no tiene sentido incidir en ello. Hay una cuestión que efectivamente sí que es, digamos, bajo el punto de vista, digamos, de Cataluña, el PROENCAT, donde se identifican efectivamente unos objetivos en esta perspectiva que no voy a entrar porque efectivamente ya se ha comentado sobre ello. Bien, paso a los cuadros de manera rápida y entro un poco en lo que, digamos, enmarcaba antes Pere Palacín, es decir, qué soluciones tenemos para estos objetivos que tiene el PROENCAT, los objetivos del PNIEC a nivel general y tratar de acoplar, de que no esté tan desacoplada la generación con el consumo. La generación de energías renovables en Cataluña me ha permitido hacer un análisis, digamos, bueno, pues con un cierto grado de detalle y también un poco resultado de la experiencia que estamos teniendo de los procesos de tramitación de proyectos. Este es el mapa de recurso eólico en Cataluña. Estamos identificando territorios con velocidades ya, el amarillo por encima de 6 metros por segundo, naranja y rojo. Esta es la potencialidad que tiene el territorio. Estas son las limitaciones ambientales que tenemos en el territorio. La parte norte tenemos unas zonas de protección del plan de conservación del quebrantahuesos, una especie en peligro de extinción. Tenemos la Renatura, los PEIN. Vemos que efectivamente el territorio disponible es muy pequeño. Si superponemos ahí la ocupación territorial que tiene Cataluña de núcleos urbanos que se están exigiendo distancias aproximadamente en las tramitaciones ambientales cerca de 1,5 kilómetros a los mismos, pues nos encontramos que efectivamente lo que queda es muy poco. Y si a eso añadimos en la siguiente transparencia lo que está en este momento en explotación o lo que está en tramitación, pues yo diría que es que la capacidad de producción eólica, de instalación de renovables en Cataluña es prácticamente inexistente o mínima. Si llevamos el tema a lo que son las fotovoltaicas, hemos hecho ahí un mapa donde hemos cortado el PEIN, que está dibujado en verde, con los territorios potenciales de instalación de fotovoltaica. Terrenos con pendientes inferiores al 12% y cultivos de secano. Entrando en otras circunstancias de tipología de terreno, pues nos encontraríamos con prácticamente inviabilidades o técnicas o ambientales. A eso, digamos, le añadimos, pintamos ahí un poco el mapa de sensibilidad que tiene publicado el Ministerio sobre idoneidad territorial para los emplazamientos de energías renovables y si nos quedamos con lo que es lo que recomienda el Ministerio, la incidencia moderada o baja, pues nos da, digamos, una vez ya cortado, esas manchas grises que hemos tratado ahí de aglutinar, pues, digamos, entornos que tengan una superficie sobre 150 a 200 hectáreas. Es decir, hay potencialidad. Están también identificadas instalaciones que están en funcionamiento o instalaciones que están en tramitación. Sin duda hay una potencialidad en el área de fotovoltaicas que no existe prácticamente en la eólica. Bien, esta es la situación, digamos, de posibilidades, por así decir, de desarrollo de renovables. Pongamos también un poco en el mapa, que es importante saber, dónde tenemos en este momento las subestaciones donde hay capacidad de evacuación.
subestaciones de red eléctrica, porque aunque pueda haber evacuación en subestaciones de distribución, al final, digamos, hay que recurrir a la situación en la instalación de red eléctrica que recoge la energía. Como vemos, está centrada prácticamente la totalidad en el área metropolitana de Barcelona y con una, digamos, prácticamente inexistencia de subestaciones en el resto del territorio. Se ha comentado esta mañana por alguno de los ponentes la necesidad de mejorar las infraestructuras en redes, subestaciones. Bien, ¿cuál es el proyecto de Forestalia? Pues el proyecto de Forestalia tiene tres conceptos básicos. El primero es aprovechar la potencialidad de los territorios, tanto del territorio catalán como el del territorio aragonés, ahora veremos. Acercar la generación al consumo y resolver problemas estructurales que efectivamente hemos visto que tiene la actual red de transporte. El proyecto está estructurado en, como hemos dicho, 3 ejes, 4 megavatios. Hay un eje, la generación, por eso decía que es un proyecto diferente, no es un proyecto convencional. La generación está a distancia importante del núcleo de la subestación de destino. Hay un eje norte que tiene una generación en la provincia de Huesca, fundamentalmente, y evacúa la energía en Isona. Otro segundo eje que produce la generación entre la provincia de Zaragoza y la provincia de Huesca también, y lleva la energía a través de una gran línea a varias subestaciones, Pirola, Rubí y Can Jardí. Y luego hay un eje sur que tiene la generación en la provincia de Teruel, fundamentalmente, y lleva la energía a las estaciones de Begues, Garraf, Castellet. Bien, un minutito, 2 minutos. Como vemos, efectivamente es un proyecto diferente, y lo que quiero indicar, que decía anteriormente, que es un proyecto que en este momento tiene un grado de madurez importantísimo. Son proyectos, vemos ahí en el cuadro, en el eje de Isona, tenemos ya declaraciones de impacto ambiental. El que tramita efectivamente proyectos de esta naturaleza sabe lo que significa tener una declaración de impacto ambiental al proyecto. Quiere decir que el proyecto tiene vida, tiene realidad. Esta es la situación que tenemos en el eje central, también con un porcentaje elevadísimo. Y como verán ahí en el cuadro, prácticamente toda la generación es eólica. El eje sur, con ya proyectos con autorización administrativa previa, insisto un poco en el grado de madurez de los proyectos. Y lo que quiero ir, digamos, es este es un cuadro resumen, pero lo que quiero ir, ya que tengo poco tiempo, es un cuadro final, y es hablar de la incidencia territorial del proyecto. ¿Qué implica este proyecto en Cataluña y qué implica este proyecto si no se hiciera para llevar a una situación equivalente de generación de esos megavatios? Pues hemos hecho una comparativa de cuál es la incidencia territorial, las afecciones ambientales de una planta, un proyecto de 50 megavatios, de una línea de 7 kilómetros que responde a una media de una instalación. Y me voy al cuadro final porque veo que estoy ya pasado de tiempo. Y vemos ahí qué implicaría un desarrollo en Cataluña de una generación semejante y de unas líneas necesarias para esa generación, y qué implica el proyecto Forestalia en Cataluña. Como vemos, las diferencias, digamos, en afecciones son muy importantes, y, bueno, pues yo creo que es necesario, digamos, si queremos efectivamente, como estamos planteando antes, desarrollar renovables, tener estas consideraciones absolutamente bien claras. Una cuestión muy importante, y con esto ya acabo, es la vertebración territorial que va a producir estas grandes líneas en el territorio. Estas líneas van a permitir integrar nuevas energías, distribuir de ellas energías a puntos de consumo que lo necesiten, que se ha comentado esta mañana por parte de uno de los ponentes en las químicas de Tarragona, y es una oportunidad extraordinaria de vertebración territorial.
Tenemos aquí un ejemplo de proyectos de renovables que se desarrollan en Cataluña, que se han integrado en estas líneas. Y, bueno, pues como conclusiones, nos permite esto avanzar en los cumplimientos de objetivos y temas relevantes. Vamos a acercar la generación a los puntos de consumo. Se mejora la garantía de suministro. Se va a mejorar con este tipo de energías la reducción de precios, la gran madurez del proyecto. Este proyecto en este momento tiene una situación irrepetible y un impacto territorial reducido en el territorio catalán, con la vertebración territorial que produce. Muchas gracias. Pues le cedo la palabra a Ferran Civit, de la Dirección General de Energías Renovables Públicas de Cataluña. Adelante, por favor. Buenas tardes, buena tarde. Hablaré en catalán. Si alguien no me entiende, después podemos charlar. Hay traducción. Sí, vale, perfecto. Y si no, después no hay ningún problema para hacer la traducción que corresponda. Bé, nosaltres som l'energètica. Somos la energética. Disculpo al director general de la energética que tenía que estar aquí. Nosotros, en este caso, aprovecho para tomar una cosa que ha dicho Marta Morera. Generalmente la energía aquí en la Generalitat de Cataluña, hasta ahora teníamos una consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, la secretaria de Acción Climática, Ada Bernadas, directora general de Energía, y Bersa Morera. Y en este caso yo soy la excepción, que ya era hora que los hombres seamos la excepción en los puestos de poder. La energética, que es una empresa, nos hemos creado para garantizar soberanía energética de la Generalitat primero, después del sector público catalán y finalmente del país de Cataluña. Hemos comenzado con un presupuesto de 25 millones. Tenemos 30 personas ya funcionando a pleno rendimiento. Estamos a punto de estrenar una nueva sede en la calle Caspe. Y en esta primera etapa queremos crecer, pues primero, con todo tipo de energías renovables y en entornos verdes, fotovoltaica, eólica e hidráulica. Cataluña se parte a partes iguales, casi entre el 52-48% entre el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro y el resto, que son las cuencas internas, que es la parte oriental de Cataluña, la que toca más al mar, y en este caso gestionada por la Agencia Catalana del Agua. Según venzan las concesiones y según la energética, irá gestionando las hidroeléctricas que haya en el país. Nos gustaría hacer por lo menos de esta parte. A partir de aquí pasaría a la eólica, la energética, a partir de participaciones del ICAEN. Antes forma parte de 2 parques eólicos, 2 empresas eólicas, una de la que tenemos la presidencia. Son 2 parques eólicos, los más antiguos de Cataluña. Uno entre el Baix Camp y el Priorat y el otro en el Baix Ebre. Y nos gustaría tener con la fotovoltaica, comenzaríamos con cubiertas de las diferentes instalaciones de la Generalitat y hablamos de prácticamente 1.500 edificios de la Generalitat por Cataluña. Y piensa uno desde fuera que la Generalitat tiene oficinas y poca cosa más. Se ponen las placas y ya está. Pero claro, con las cubiertas fotovoltaicas solo llegamos a 1/3 del consumo eléctrico no energético de la Generalitat, porque hablamos de energía y de industria. Cataluña teóricamente es un país industrial. El primer consumidor energético del país es la Generalitat de Cataluña. Prácticamente un 2% del consumo de Cataluña es de la Generalitat, porque evidentemente están las oficinas. Hablamos de depuradoras o hablamos de Aigües Ter Llobregat, que podríamos decir que compite con lo que la empresa. Habremos visto cambio de titularidad en la siderúrgica en Castellbisbal.
pues se compite por ser la primera consumidora energética del país y, por tanto, el trabajo de la energética es ingente. Por tanto, tendremos que hacer proyectos por todo el país con la complicidad de todos los ayuntamientos, en los que queremos que nosotros, como socios preferentes de los diferentes municipios del país, hablamos de 947 municipios, 40 consejos comarcales, y hacer proyectos de igual a igual. Un proyecto en el que, pues, hablando de agenda energética y territorio, que el territorio se sienta protagonista liderando los proyectos. Lamentablemente, el territorio, por varias circunstancias, se ha sentido como un espectador pasivo. Y lo que queremos es, pues, para ayudar a revertir esta situación donde mucha gente está en pie de guerra contra las renovables, pues mirar de cambiar la situación de una forma diferente de como se ha hecho hasta ahora, y así creemos que será posible comenzar a hacer las cosas de forma diferente, pasando, pues, por todos los procesos de tramitación que han mencionado los otros ponentes, porque somos una empresa de capital 100% público, somos una empresa privada. Todos los proyectos se someterán a toda la burocracia, que son lentos y farragosos, pero queremos participar con los municipios, hacer proyectos fotovoltaicos en el suelo y cubiertas, nuevos proyectos eólicos, no solo con esta participación que tenemos, tanto en el suelo, y también comenzar a mirar a proyectos eólicos con diferentes proyectos que se están planteando en la zona del Cabo de Creus, o también un proyecto antiguo, el proyecto Zephyr de la zona del Delta del Ebro. Pues aquí estamos abiertos. Si son estratégicos estos proyectos para el país, la energética querrá estar. Y respecto a la hidráulica, evidentemente queremos aprovechar posibilidades una vez vencidas las concesiones y con instalaciones fotovoltaicas que pueda haber en la mina de agua, y aprovechando otras energías como los caracoles de Arquímedes, y también con centrales reversibles, y comenzar a explotar cualquier variante posible de temas de energías renovables. Nosotros comenzamos con mucha ambición, con muchas ganas. Venimos a ser un actor más. Esperamos compartir experiencias con todos los actores implicados con las renovables y transición energética del país, catalanes o de fuera, porque al final, en 2050, tenemos unos objetivos muy ambiciosos. Como se ha dicho aquí, como todos sabemos, Cataluña, como comunidad autónoma fatal, si fuésemos Estado independiente también fatal, tenemos un largo recorrido por delante para llegar a 2050 con los deberes hechos, primero con la energética para el sector público y luego todos los otros sectores, pero al final conseguir una economía eficiente y con un impacto muy bajo o casi neutro en emisiones. Y con eso, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme invitado, y esperamos encontrar sinergias todos juntos. Gracias. Pues continuamos aterrizando nuestra agenda energética en el territorio, esta vez desde el País Vasco, y don Íñigo Ansola Careaga, director general del Ente Vasco de la Energía, nos lo cuenta ahora. Adelante. Sí. Arratsaldeon danori. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y antes de nada, pedir disculpas porque no puc parlar català. Por lo tanto, pido disculpas y quizá la siguiente vez que venga lo podremos hacer. Hay un dicho en inglés que dice que the last but not the least, o but not least, en mi caso es the last and the last. ¿Y por qué lo digo? Porque es que prácticamente todo lo que tenía que decir está dicho ya en varias intervenciones a lo largo de todo el día, pero bueno, en estos casi 7-8 minutos voy a intentar ser original. Y empezaré por una obviedad, diciendo que la mera existencia del ser humano tiene un impacto sobre el medio. Seamos conscientes de ello, y más si cabe si realmente queremos mantener estos ratios de bienestar o queremos siguiendo mejorándolo. Tenemos unos ratios que
en términos energéticos nos conlleva a cada vez tener más y más consumo energético. El Ente Vasco de la Energía, a quien represento, también desde junio represento a la Asociación de Agencias Estatales, pero en el caso del Ente Vasco de la Energía, este noviembre cumplimos 41 años y siempre solemos decir que la transición energética no ha comenzado ahora, no ha comenzado hace 10 años, sino que llevamos muchísimos años. Ya desde la crisis del petróleo de los años 70 había que diversificar nuestro mix de consumo energético, con una altísima dependencia sobre los derivados del petróleo, y había que hacer algo, pero sin embargo no había tecnología limpia como actualmente disponemos. Pero se optó por diversificar, en ese caso apostando fehacientemente por el uso del gas natural y, consecuentemente, teniendo también una reducción en las emisiones. Y junto con ello también se apostó por lo que siempre decimos que la mejor política es la eficiencia energética, y se apostó por esa eficiencia energética. En términos de residuos siempre se suele decir que el mejor residuo es aquel que no se genera, ¿verdad? En términos energéticos, la mejor energía es aquella que no se consume. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de llegar a producir una unidad de producto utilizando menos energía, seremos más eficientes, seremos más competitivos en términos industriales y seremos más sostenibles en términos ambientales. Por lo tanto, es evidente en la actualidad, e incluso el propio Mariano, el profesor catedrático, nos mencionaba que vivimos en una cierta hipocresía, ¿no? Y no hay más que ver lo que hemos vivido el último año con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha quedado patente que tenemos una dependencia energética bestial sobre los hidrocarburos fósiles, sobre los combustibles fósiles, y de alguna manera nos hemos dado cuenta que tenemos que reducir esa dependencia. Pero ¿cómo lo hacemos? Y además, ¿cómo lo hacemos? A toda velocidad. Y tenemos tecnologías renovables, sí, pero que también tienen su impacto, tienen un impacto muy importante. En términos de eficiencia, sí que podemos decir a nivel de Euskadi que en los últimos 40 años hemos sido capaces de reducir un 50% el consumo para esa unidad de producto, teniendo un PIB industrial del 25,2%, y de alguna manera sí que hemos conseguido desacoplar lo que es el aumento del Producto Interior Bruto con respecto a lo que es el consumo energético. Creemos que tenemos que seguir por esa senda en materia de eficiencia, y ni qué decir en modificar ese mix energético. Bien, llegados a ese punto, ¿cómo cambiamos ese mix energético a favor de las renovables? Creo que todas las comunidades autónomas, y prácticamente me pongo la chaqueta de presidente de Neragen, estamos sufriendo, y se ha dicho ya varias veces, estamos sudando tinta china con lo que es toda la tramitación administrativa. Si realmente creemos que estamos ante una emergencia climática, ¿cómo podemos de una manera sostenible pasarnos a un mix energético cada vez más sostenible? Y ahí está el quid de la cuestión. No sé si en Cataluña, y creo que sí, os está pasando lo mismo. Entre que las declaraciones de impacto ambiental, entre que tenemos unas normas urbanísticas muy severas, entre que afectamos como no, al sector agropecuario, entre que tenemos problemas de adquisición de... Bueno, ya se queda en el suelo. Todos los proyectos se están alargando sobremanera, y realmente, lo que decía anteriormente, si estamos y nos creemos que estamos ante una emergencia climática, tenemos que dar con la fórmula para realmente reducir esos plazos e instalar energías renovables. Pero también necesitamos una garantía de suministro, y ahí está el gran debate. Por desgracia, las tecnologías renovables, bien el sector fotovoltaico o el eólico, que son los más maduros competitivamente, no son de encender y apagar, no son on-off. No hay más que ver lo que nos pasó o lo que les pasó en Madrid con Filomena. No había sol, no había viento.
y sin embargo hacía un frío que pelaba. ¿Cómo atendemos esa necesidad energética? ¿Por qué tecnología apostamos? Con las tecnologías que tenemos actualmente, evidentemente. ¿Por la nuclear? No nos gusta. En Euskadi, de hecho, se llegó a matar a gente por la nuclear. ¿Por el gas natural? En Euskadi tenemos la suerte de contar con gas natural. Hemos tenido un debate intensísimo, inmenso, para extraer ese gas natural, bien con métodos de fracturación hidráulica o bien con métodos convencionales. Al final, a través de la ley de transición, a través de la ley de cambio climático y transición energética, se le ha dicho que no. Bien, estupendo. Pero sin embargo estamos importando más GNL que nunca de Estados Unidos. Y paradójicamente estamos importando más gas natural licuado de Rusia que nunca. Me he sentido muy identificado cuando estábamos hablando de hipocresía, con su consiguiente huella ambiental. Que no se nos olvide que este GNL, y en Barcelona tenéis una planta de regasificación, no viene en barcos veleros y viene de muy lejos, con su correspondiente huella ambiental y con su correspondiente alza de precios que lo estamos pagando entre todos los consumidores. ¿Cuál va a ser la tecnología que nos va a proporcionar esa garantía? Lanzo esa pregunta. Dicho eso, creemos que tenemos que ir hacia ese mix cada vez más renovable y luego nos aparece el vector energético, que no es nuevo, pero realmente podría ayudarnos en lo que es en todos esos procesos industriales para sustituir el calor generado por el gas natural por el hidrógeno. Pero claro, ahí también nos encontramos con que, uno, no disponemos de tecnología lo suficientemente desarrollada para que los precios sean competitivos, por lo tanto ninguna industria va a comprar ese hidrógeno por muy verde que sea. Dos, tenemos que, no solamente con el hidrógeno, ya que estamos hablando en una jornada de industria y energía, tenemos que dotarnos de nuestra propia tecnología. No siempre vamos a poder estar comprando tecnología del exterior. Por lo tanto, tomemos la transición energética como una oportunidad también para desarrollar tecnología y crear puestos de trabajo, que también se habla de sostenibilidad cuando estamos hablando de la economía de nuestras casas y de nuestras instituciones y de nuestra industria. Y no me voy a extender más porque creo que el señor ministro ha venido ya. Se lo agradezco muchísimo. Y de nada verdad, más. a los Es que ricasco. Les invito a seguir la clausura, por favor, desde donde están. Invito al director del Foro de Industria y Energía, don Albert Concepción, y al ministro, por favor, para proceder a la clausura. Bueno, yo solamente dar las gracias a todos. Va a ser el ministro el que clausure este evento. Yo creo que hemos tenido oportunidad de analizar muchas cuestiones, siempre con ese objetivo de mejorar la gestión energética de la industria y de lograr que sea competitiva en este entorno de descarbonización en el que todos estamos implicados. Muchas gracias por estar, gracias a Foment del Treball por su apoyo y gracias sobre todo pues, al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por este lugar maravilloso, tan agradable que nos ha acogido y en el que también hemos estado. Habla el ministro, que seguro que tiene cosas más interesantes que yo. Muchas gracias, director. Muy buenas tardes a todas y a todos. Felicitar a Zona Franca y a todos los que han participado en la organización de un evento que, sinceramente, desde el Ministerio consideramos que los espacios, los foros, espacios de debate, de análisis, también crítico, sobre la gestión que se desarrolla en un marco, sinceramente, consideramos que de enormes oportunidades para nuestro país, es extraordinario participar en foros de estas características. Honestamente, en este momento podemos decir que España, Europa, la comunidad internacional afrontan un desafío sin precedentes en el ámbito de la transición. El espectro de la transición no se limita única y exclusivamente a utilizar términos nuevos que nos ayuden también en el debate político a
conjugar, digamos que determinadas políticas. Realmente se está dando la transición, como todo proceso, con errores, con aciertos, a mayor o menor velocidad, pero sí podemos decir hoy que, y voy a poner algunos ejemplos prácticos, que España hoy es el país más competitivo en materia de energías renovables. Repito, con la gestión propia que puede llevar a cabo un gobierno, una estructura, una arquitectura institucional como la que tenemos en España. Pero si ponemos un ejemplo práctico, ejemplo vehículo eléctrico, grandes marcas que se posicionan y quieren desarrollar sus proyectos, sus fábricas de batería en España, precisamente porque somos extremadamente competitivos en el precio de las energías renovables, es un claro ejemplo de que se está desarrollando una labor extraordinaria. Mucho camino por recorrer. Nosotros, en ese sentido, hemos dado a conocer las numerosas líneas y proyectos de impulso y apoyo al desarrollo, a la transición. Creo honestamente que contamos con una vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que ha liderado el proceso en Europa en un marco de negociaciones extremadamente complejo, poner de acuerdo a los 27 en instrumentos, en mecanismos, en dinámicas, no es nada sencillo y nosotros lo hemos conseguido en muy poco tiempo. Podemos hablar de la excepción ibérica y podemos hablar de otras medidas que han supuesto, desde luego, para España una oportunidad. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, más allá de los diferentes instrumentos ya existentes, de manera, en este impulso dentro de los fondos europeos, hemos articulado ahora recientemente, lo damos a conocer en el día de ayer, el PERTE de descarbonización, que es un instrumento también muy potente que estará dotado de 3.100 millones de euros entre fondos reembolsables y no reembolsables, con un primer bloque de 500 millones que se incorporarán otros 500 y así las diferentes líneas de descarbonización las vamos a complementar. Esto va acompañado de otras líneas muy ambiciosas también dentro del Ministerio de Transición Ecológica, que lidera, como bien comentaba, Teresa Rivera. Todo esto evidentemente no sería una realidad sin el acompañamiento de la iniciativa privada. Nosotros estamos especialmente orgullosos y también advertimos todo este proceso de transición como una extraordinaria oportunidad para España y también para Europa. A partir de ahí, creo que los próximos años van a ser fundamentales. En el espectro legislativo tenemos mucho camino que recorrer dentro de la estrategia europea. Creo que marcará pautas importantes para el devenir y la toma de decisiones en los estados, en los gobiernos de los diferentes países de los 27, que nos permitirá también marcar una posición respecto al resto de la comunidad internacional. Por lo tanto, a modo de conclusión y clausura, honestamente es un auténtico privilegio, un honor acompañarles en el día de hoy. Espero y deseo que hayan sido muy productivas las jornadas, que hayan podido profundizar en el espectro técnico, que hayan avanzado, que hayan sido críticos, que hayan identificado las debilidades. Alguna he podido oír en mis escasos minutos aquí, en este pequeño auditorio, pero sobre todo que las conclusiones nos permitan, aquellos que toman o tomamos decisiones, a encontrar, digamos que mejores sendas o advertir las debilidades que tenemos hoy en día para seguir tomando decisiones certeras y acertadas. Nada, a vuestra entera disposición. Espero y deseo seguir contando con invitaciones como la del día de hoy y poder decir que todos los proyectos que articulamos sean ejecutados en un 100%, que todos los fondos que ponemos a disposición en este proceso de transición, de descarbonización, de vehículo eléctrico, de los diferentes ámbitos y espectros de la industria, tengan una ejecución total. Esa sería la mejor gestión y de la que yo me sentiría enormemente orgulloso. Vamos camino de ello, por ejemplo, en el PERTE BEC 2, en los dos bloques, tanto en el de baterías como en el de proyectos individuales. Vamos camino de ello y sacaremos una tercera convocatoria por más de 1.200 millones. Ese es el camino. ¿Cómo es el camino? Pues hay que hacer un trabajo importante en Europa para conseguir un nuevo marco temporal, para conseguir la excepción por categorías, para seguir flexibilizando y que esos recursos, que seguramente han hablado en el día de hoy de esto, que esos recursos puedan llegar de manera más rápida, más fácil y se puedan ejecutar también a mayor velocidad. Ese es el gran cometido que tenemos los que contamos con responsabilidades en gobiernos nacionales, como es mi caso. Y en eso, en estos meses que llevo al frente del Ministerio de Industria, es en el que hemos trabajado. Y repito que no hay mayor orgullo que poder finalizar convocatorias diciendo que se han ejecutado en su totalidad. Hay instrumentos, hay mecanismos. Es cierto que hay que dar muchas veces la batalla en el espectro europeo, en el marco de decisiones de la Comisión Europea para conseguirlo. Pero para eso estamos, para asumir responsabilidades, para trabajarlas y para conseguir los objetivos. Muchísimas gracias.
you.